Bueno, vamos a comenzar este segundo panel que tiene que ver con la perspectiva internacional. Si en el primero tuvimos un excelente análisis sobre los países, la situación de la democracia o la no democracia en los países, en este panel la idea que tuvimos cuando lo diseñamos era tratar de captar y de entender cuáles son las visiones internacionales que se tienen sobre la crisis centroamericana. En ese sentido, les hemos pedido a los colegas, a los 4 colegas que estarán presentando, que desde su visión, desde su región, nos planteen entonces cómo se ve la crisis centroamericana desde sus respectivos países. Para ello tenemos en realidad un panel importante. Está Eric Hertzberg, de Estados Unidos, que es profesor emérito de Estudios Latinoamericanos y Latinos y Gobiernos de American University. Fue presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA, mientras se desempeñaba como profesor de Ciencia Política y director de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Ha estado en universidades varias en Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Nueva York, la del sur de Illinois, Princeton, Columbia y New School, como profesor. Y él tiene un doctorado y estudios importantes en su carrera. Eric nos va a hablar sobre la visión de Estados Unidos. Luego tendremos a Marisa Ramos Ron, que es asesora, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación y es profesora titular de Ciencias Políticas de la Administración e Investigación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero decirle que tanto Eric como Marisa y como Benedict, que la presento a continuación, son miembros de la Red de Iniciativa Centroamérica. Y está Benedict Bull, que es profesora del Centro para el Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y hace algunos años Benedict dirigió un proyecto regional sobre las estrategias de los grupos económicos centroamericanos de las élites en una economía globalizada y otro sobre la importancia del cambio de las élites para la política medioambiental en América Latina. Uno de los proyectos que está dirigiendo ahorita es la importancia de China para la cooperación internacional, la democracia y el medio ambiente en América Latina. Y tenemos aquí a nivel presencial a Carlos Humberto Cascante Segura, que es profesor de Historia de Relaciones Internacionales, Política Exterior de Costa Rica y Centroamérica, doctor en Historia y magíster en Diplomacia por la Universidad de Costa Rica. Entonces, antes de pasar la palabra, vamos a comenzar con Eric. Me gustaría a mí solo situar este panel con 2 observaciones. La primera es la que ya salió en el primer panel, yo quiero reforzarla, ¿no? Actores internacionales. La crisis de Centroamérica, según lo que nos narraron los colegas anteriores, no es una crisis que comenzó ayer. O sea, el deterioro democrático no es una cosa que es del año pasado, ni de hace 2 años, ni 3 años. Tanto lo que nos contaban de Honduras, lo contaban de Guatemala, de Nicaragua, ni digamos, de El Salvador mismo. Todas estas crisis venían inclusive en algunos casos de hace décadas. Pero lo importante que yo quiero rescatar y que siempre es una crítica que por lo menos yo le hago a la comunidad internacional, es que la comunidad internacional, los actores internacionales, pese a que estas críticas son largas, por mucho tiempo permanecieron callados. Y no solo permanecieron callados, sino que por mucho tiempo, muchos de la comunidad internacional apoyó a estos regímenes que ahora se dice que causaron el problema. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante de reflexión, ¿no? El rol de la comunidad internacional en esta crisis. Y el otro elemento que quiero destacar es más coyuntural. Y es que hoy que estalló la crisis, que se reconoce que hay una crisis en Centroamérica, el tema ahora es que algunos actores internacionales de peso han demostrado una actitud ambivalente
una actitud inclusive incoherente, y por lo tanto es importante, y esto es claro, y es importante porque en Centroamérica, si una lección tenemos que sacar, es que en Centroamérica los actores externos siempre juegan un rol fundamental en Centroamérica, ya sea para bien o para mal, pero Centroamérica no se entiende su historia si no se entiende el rol de los actores externos. Y por lo tanto, creo que es fundamental ahora, en esta crisis, en esta coyuntura, entender cuál es la visión, ¿no?, de algunos de los actores, porque no los vamos a ver todos ahora, con respecto a la crisis centroamericana. Y para eso yo creo que tenemos a la gente que conoce, que entiende y que sabe la historia más o menos de esos sectores. Con esta introducción pequeña vamos a comenzar, en este caso con Eric Hertzberg, profesor emérito de la American University. Y Eric, al igual que todos, la idea es que tengan máximo 15 minutos, y a los 12 minutos, aunque yo no sé si voy a ser tan estricto y disciplinado como Alberto, a los 12 minutos les vamos a hacer una señal para que cierren en los 3 minutos adicionales. Así que, Eric Hertzberg, por favor, adelante. Muchas gracias, Alex. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí. Bueno, ¿lo pueden ver entonces? Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias primero, antes que nada, a Estado de la Nación y también a la Red ICA por esta posibilidad de compartir ideas con ustedes. Agradezco también a los miembros del primer panel, que me parecía súper interesante, aprendí mucho. Y bueno, yo voy a hablar de la postura de Estados Unidos con respecto a la democracia en América Latina. Quisiera subrayar para comenzar que Estados Unidos no es un actor unitario en sus interacciones con la región. Por una parte, uno podría pensar en las interacciones entre sociedad civil y la región, y que son diversas, desde las iglesias evangélicas, que en numerosos países no han sido necesariamente proclives al apoyo a la democracia en Centroamérica, y también, por otra parte, grupos de presión, ONGs de derechos humanos o de defensa de los derechos de migrantes, para quienes la democracia en la región ha sido prioritario. El mismo Estado, por otra parte, también es plural. Y yo señalaría, para tomar en cuenta, que en el Ejecutivo hay múltiples agencias que tienen interacciones con América Central, tienen agendas diversas y a veces aún dentro de sí mismas, digamos, dentro de dentro del Ejecutivo hay las agendas diversas, y dentro de ciertas agencias ejecutivas también hay diferencias de perspectiva. Uno puede pensar, como ejemplo, en interpretaciones divergentes desde el Departamento de Estado en Washington y embajadas, ¿no? Y eso tiene que ver con niveles de conocimiento muy distintos, niveles de conciencia histórica sobre los contextos concretos de distintos países que varían enormemente. Luego, en la legislativa, también hay perspectivas muy diversas sobre las prioridades para Centroamérica, incluyendo la centralidad que debería o no tomar la democracia. Y de nuevo hay niveles muy desiguales de interés. Y yo una cosa que subrayaría sería la distinción entre cortoplacismo y largoplacismo, entre los que en un momento dado pueden estar mirando la cuestión de las relaciones con Centroamérica. Es una escasa minoría de la legislativa que toma interés y que busca conocimiento mínimamente profundo de la región. También, disculpa, Eric, ¿me podrías poner la presentación como presentación? Porque no está como presentación. Ay, perdón. Voy a ver cómo hacer esto. O sea, no se está viendo. ¿Cómo no? Pero se aparece.
F5 me dice aquí. Modo presentación. F5, sí, voy a ver. En la parte inferior derecha dicen que hay, aparece pantalla. ¿Así? No. F5. Estoy tomando F5. Perdón. Bueno, que continúe. Bueno, seguí Bueno, entonces. ¿se puede ver? Sí, se ve, seguí, sí, no hay problema, seguí. Ok, perdón. No, está bien. No. Bueno. Ok. Adelante. Ok. Lo otro que diría, ¿qué ocurrió ahí? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahí está, gracias. Bueno, muy bien, gracias. Lo que también diría es que la capacidad de actores en la legislativa para influir en las acciones del Ejecutivo también son mínimas en muchos casos. Y las capacidades de influir en las acciones tomadas por las embajadas también varían bastante. Hay mecanismos para que congresistas pueden influir en cierta medida, pero son limitadas y no aplican igualmente, de manera igual, a cada uno de los actores en el Ejecutivo. Algunos son más, digamos, protegidos de la influencia del Congreso que otros. De todas maneras, yo voy a enfocar mis comentarios sobre la administración actual y sobre las relaciones con la región desde el Estado, ¿no? Ya mencioné que hay niveles de conocimiento muy variados por parte del personal de los tomadores de decisión con respecto a la región y con respecto a las actitudes hacia la democracia. También, de nuevo, subrayo que el cortoplacismo y el largoplacismo figuran de manera muy importante, que voy a subrayar con el ejemplo de El Salvador actualmente. Lo otro que diría es que el interés que pueden tener los oficiales, tanto desde la legislativa como la ejecutiva, varían en términos de si les preocupa un tema o si les preocupan múltiples temas. Perdón, que tengo un poco de resfrío. Yo voy a proponer que son tres los temas principales que están impulsando las políticas y discursos sobre Centroamérica actualmente en el 2023. Pero como voy a mostrar en la siguiente lámina, creo que dos son terminantes y uno es corolario. Los dos terminantes, primero la cuestión de la migración irregular desde Centroamérica. Esto hay que entender como un tema fundamental para la política interna en Estados Unidos hoy en día, y desde la perspectiva de la administración Biden es un elemento que arriesga un imperativo que les importa más que ningún otro, que es las perspectivas de salir reelegidos en noviembre del 24. La cuestión de migración, la cuestión de control de la frontera, ha sido movilizado por parte de una derecha xenófoba, buscando provocar temores entre la población, buscando provocar una narrativa de una pérdida de control y de haber arriesgado a la seguridad nacional por causa de la inhabilidad de reducir los números de personas que están entrando en el país sin tener visas previas. Y dado que la administración ve este tema como uno de sus más importantes debilidades entrando en la campaña electoral, va a enfatizar como prioritario el tema migración con la región. Y fíjense que para ellos no es solamente una cuestión de si sale o no reelegido esta administración, sino que ellos entienden, yo creo con razón, que esta elección tiene que ver con el futuro de la democracia en Estados Unidos.
que esta administración percibe que es lo que es la barrera que protege contra un cambio de régimen en este país. Y en ese sentido van a asignar una importancia capital al tema migración. La segunda tiene que ver con el sistema internacional y concretamente la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China en el ámbito diplomático, el ámbito económico y etcétera. Esta administración, pero también esto yo diría ahora se ha convertido en perspectiva bipartidista, lo cual es nuevo. Cada vez más comparte la idea de que lo que está de lo que se destaca en el ámbito internacional hoy en día es esa rivalidad bipolar entre Washington con Beijing. A veces también se agrega a eso la idea de Washington contra, entre comillas, actores malignos. Esto es una terminología que se ve cada vez más frecuente y es en que tiene que ver con la idea de que hay un actor benevolente en términos de liderazgo en el sistema mundial, que sería Estados Unidos, con sus aliados en Europa, y una contrapeso que serían los actores malignos. Y cada vez más eso es el lenguaje que se está usando. Y lo maligno tiene que ver con el Partido Comunista de China, tiene que ver con la Rusia bajo Putin, y esto es un marco conceptual cada vez más central. Y en ese sentido, la cuestión de cómo se sitúa Centroamérica en ese panorama vuelve definitiva. Un tercer elemento, pero voy a decir que es un corolario, toma importancia secundaria en la mayoría de los casos, tiene que ver sobre la democracia. En parte porque esta administración percibe su propio papel dentro del sistema político estadounidense de defensa a la democracia y por tanto tiene simpatías con las fuerzas que considera comparten esa serie de valores y esa serie de desafíos. Y acá entonces tengo un poco una visión gráfica de cómo veo estos temas. Por un lado, hay la migración y hay preocupación con los números absolutos de cuántas personas están entrando y de dónde, las tendencias en estos flujos y si hay o no colaboración por parte de gobiernos en la región en esfuerzos para suprimir el tránsito irregular de personas hacia Estados Unidos. Y eso es cosa entonces que domina las concepciones en diversas instancias institucionales en Washington con respecto a cada uno de los países de la región. Por otra parte, como ya mencioné, la cuestión de las alianzas internacionales, lo cual vean que no tengo coincidiendo con migración. Son temas distintos, no tienen una intersección. Y con respecto a lo de las alianzas, les interesan flujos de comercio, pero aún más inversiones, la presencia de China en inversiones en infraestructura en la región, incluyendo las plataformas tecnológicas, y les preocupa mucho la cuestión de los lazos diplomáticos. Como ustedes bien saben, ha habido una tendencia en la región centroamericana de cambiar el reconocimiento diplomático de Taiwán hacia China, y Estados Unidos ve eso como un acontecimiento, una tendencia muy negativa y ejerce presiones para limitar sus consecuencias. Y luego hay democracia, que hay cierta intersección con migración y con las alianzas internacionales, porque, bueno, y para algunos es ya un fin en sí mismo, es ya una prioridad que motiva la actitud con respecto a la región. Pero yo diría que lo dominante es que se ve como elemento corolario a la migración y a
la competencia en el sistema internacional. Por una parte, hay quienes piensan que la falta de democracia, la debilidad de la democracia, es una de las fuentes de inmigración. Y por parte, hay la idea de que en algunos casos la falta de democracia es un elemento constitutivo, un elemento que motiva las alianzas con los supuestos actores malignos. Y luego voy muy brevemente a sugerir entonces que uno puede aprovechar esta tipología para pensar casos concretos. Si uno ve acá, no sé si ven bien la pantalla, quizás es demasiado pequeño, Sí. pero en algunos casos la migración no es fuente del problema. Por ejemplo, vemos el caso Panamá, pero migración sí es importante en la medida en que Panamá es un lugar cada vez más importante de tránsito, todo el tema de Darién. Y en este sentido, la perspectiva hacia de diplomática con respecto a Panamá va a figurar con el tema migración. También con respecto al sistema internacional hay el tema del canal y la inquietud, pero ya es algo consolidado, de la normalización diplomática de Panamá con Beijing. En Costa Rica también migración es un elemento que se comparta por la cuestión de las presiones que experimenta Costa Rica, análogas a lo de Estados Unidos, pero en términos de democracia se considera el modelo para la región. Y aun si hay posibles erosiones de ciertos aspectos de la democracia, de la institucionalidad democrática, eso se pueden pasar por alto, dado lo importante de las alianzas más subyacentes. En Nicaragua, la migración se ha convertido en tema de alta preocupación, no solamente por la entrada, la llegada de nicaragüenses huyéndose de la dictadura, sino también, aunque no se comente tanto, por el papel de Nicaragua como lugar de tránsito para migrantes desde Cuba, que no tienen que tener visa para acceder al territorio nicaragüense. Se ve a Nicaragua claramente entre los países en el bloque maligno y se atribuye fundamentalmente a la naturaleza puramente dictatorial y autoritaria del gobierno de Daniel Ortega, lo dinástico con Ortega y Murillo. Y ahí entonces la cuestión democracia se vuelve fundamental para la política confrontacional con Nicaragua. Termino muy rápidamente diciendo que para los países de Honduras, El Salvador, Guatemala, migración es central. Hay preocupación sobre la cuestión de reconocimiento diplomático con China. Es un tema en cada uno de los países. En El Salvador, menos en cierto sentido, porque no fue tomada la decisión por parte del actual gobierno, el de Bukele, pero sí les provoca bastante las medidas que toma Bukele de aproximación con Beijing. Con Honduras es una decisión muy reciente y de este gobierno, por lo cual crea una tensión muy fuerte y disminuye, diría yo, el compromiso del gobierno en Washington de apoyar esfuerzos de democratización por parte del actual gobierno de Honduras, que nos fueron descritas por Leticia Salomón en la sesión previa. En ese sentido, reconocen plenamente que democracia está en peligro, pero son muy reacios a invertir definitivamente en esta administración. Y es en parte también por las secuelas del golpe militar del 2009, que Estados Unidos, no voy a decir que lo apoyó, pero no lo rechazó, en parte por
su descontento con lo que veía como las alianzas del gobierno de Zelaya, y ellos es muy difícil que escapan eso de que Leticia llamó como el fantasma de las alianzas con Venezuela y Cuba. En Guatemala, y enfatizaría que la democracia se convierte acá en importante en la medida en que se traduce en acontecimientos en Honduras o en El Salvador que van a disminuir la migración. Pero en el caso de El Salvador, por ejemplo, el descontento con el autoritarismo de Bukele es menor porque se supone, correcta o incorrectamente, que su capacidad de avanzar en el tema seguridad y su capacidad de generar un apoyo masivo por parte de la opinión pública pueda reducir los flujos migratorios. Y en ese sentido hay mayor posibilidad, mayor tentación de aceptar y hasta apoyar un gobierno a pesar de que no tiene naturaleza democrática, que tiene sesgos cada vez más autoritarios. Y otra cosa, se me ha preguntado, Alex me preguntó, ¿por qué se ve una cierta aproximación en los últimos meses entre la administración Biden y la de Bukele? Y yo creo que es evidente, y que los de Biden han dicho, que él va a estar mucho tiempo. Ya ven que este va a ser un gobierno duradero, y si hay intereses en términos de migración, en términos del sistema internacional, y esos son prioritarios, tienen que tratar con él. Finalmente, Guatemala, de nuevo, el tema migración es fundamental, y ellos ven que una de las fuentes de la migración es la violencia, crimen organizado, y crimen organizado que ha penetrado un Estado, y un Estado donde las élites tienen una postura ambivalente hacia la democracia porque temen perder el control que les permita seguir en actividades criminales que para la administración son uno de los impulsores de la migración. Y en ese contexto, el apoyar a una transición democrática en este momento clave de Guatemala es algo que motiva el gobierno. Pero fíjense esa distinción que hice anteriormente entre el cortoplacismo y el largoplacismo. La explicación para la creciente aproximación a Bukele tiene que ver con una perspectiva largoplacista. Por otra parte, hay que preguntar si la preocupación, si la atención al caso guatemalteco resulta ser solamente de corto plazo o si hay la posibilidad de sostener la atención durante los años que van a ser difíciles para el nuevo gobierno democrático de Guatemala. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Creo que nos has dado una perspectiva bastante precisa de la posición de Estados Unidos en la región. Ahora seguramente vamos a volver con las preguntas sobre Estados Unidos y vamos a darle la palabra a Marisa. Marisa Ramos, ella nos va a dar la perspectiva desde la visión de la crisis centroamericana desde la Unión Europea, desde Europa, ¿no? Adelante, Marisa. Bueno, pues buenos días para los que estáis presencialmente, buenas tardes para los que, bueno, no sé si soy yo sola casi, a este lado del Atlántico, desde Madrid. Bueno, pues la verdad es que lo primero agradecer mucho la oportunidad de haber escuchado la sesión anterior. La verdad es que me ha parecido muy interesante, muy ilustrativa, y también ahora a Eric la confianza por pensar que puedo aportar algo interesante en este importante taller o jornadas. El tema de la Unión Europea, y lo voy a abordar desde la perspectiva de la Unión Europea en relación al apoyo a la democracia y sobre todo a la denuncia o al deterioro en torno a la denuncia en torno al deterioro, la erosión democrática por parte de la Unión Europea y cómo interviene en ese punto, digamos, Centroamérica, o qué papel tiene Centroamérica en esa posición. Es decir,
tomando en consideración un primer elemento, una premisa básica, que es la Unión Europea se define y define su acción exterior en torno a valores fundamentales, entre los cuales está como elemento principal el apoyo a la democracia, la idea de la democracia, los derechos humanos, define de manera esencial a la propia Unión Europea y se plasma de manera lógica en su acción exterior, así sea en el ámbito retórico, así sea en el ámbito de todos sus documentos, todas sus declaraciones y en definitiva, muchas de sus acciones que políticas también. También es un elemento que marca, por ejemplo, algunas de las prioridades de su política de cooperación y también de su política exterior. Es decir, no quiero decir con esto que sea solo retórica, pero que hay una importante componente declarativo, retórico, que define a la propia Unión Europea en torno a la democracia, es una evidencia. Otra cosa distinta es la posición respecto a la denuncia o la posición en relación a la erosión y al deterioro de la democracia y en relación, en definitiva, a los países que pasan ya claramente al otro lado y que podemos denominar claramente autoritarios. Ahí es verdad que la Unión Europea ha tenido posiciones firmes en relación si nos centramos en el ámbito latinoamericano, en relación a países como Venezuela y desde hace ya también algunos años en relación a Nicaragua. Tiene una posición mucho más compleja y mucho más, podría compartir la presentación que hacía Eric, de paradójica o incluso incoherente en relación al proceso de deterioro, a cómo marcar o dónde intervenir y con qué sofisticación intervenir en un proceso de deterioro democrático como los que como los que se están viviendo, de hecho, en el caso de El Salvador o en los otros casos de Centroamérica. Es verdad también que en estos últimos años la Unión Europea está siendo quizá más activa en su posicionamiento en relación a algunos temas. El posicionamiento en el caso de Guatemala en este último mes, con declaraciones de consenso del Parlamento y la Comisión, por no decir, por supuesto, la posición del alto representante, que siempre es más potente, de Borrell, nos lleva a pensar que hay una posición política más contundente o algo más contundente, más firme en relación digamos, a las posibles derivas democráticas en distintos países, sobre todo en el ámbito centroamericano, que se puede explicar por distintos elementos, ¿no? Desde luego, su necesidad de posicionamiento internacional más fuerte en estos momentos en torno al tema de democracia, en el momento en el que está la promoción de la democracia, se ha situado en la agenda internacional. El tener voz en ese debate es una necesidad imperiosa para la Unión Europea que, se define por este tema, ¿no? Y que tiene además, en el caso centroamericano, pues una historia en el marco de los acuerdos de paz muy marcada en este elemento. Por tanto, de alguna manera podríamos decir, se ve obligada a hacer un posicionamiento, a tener una tendencia un poco más firme en relación a posicionamientos más contundentes en torno a la idea de deterioro. Y más cuando está en cuestión la propia idea de democracia, está siendo presionada, tensionada por distintos grupos, por distintos líderes en todo el mundo, ¿no? Por populismos, grupos de extrema derecha, etcétera. Sin embargo, esta tendencia, que sería la que uno esperaría, es decir, tener una posición que podríamos percibir como crecientemente más firme en torno a marcar dónde están los riesgos, dónde están las líneas rojas en un proceso de deterioro, y que puede llevar a lo que planteaba Amparo Marroquina en la sesión anterior, a una muerte de la democracia desde la democracia, que es el proceso, por otro lado, que se está viviendo en todos los procesos de deterioro o erosión democrática. Sin embargo, como decía, esta posición relativamente firme que uno esperaría que podría tener la Unión Europea en esta coyuntura choca con otras tendencias que podríamos plantear que van en dirección contraria, que es lo que quiero marcar ahora mismo, ¿no? En particular, identifico
tres tendencias que van en sentido contrario a lo que acabo de señalar, ¿no? Por una parte, la Unión Europea está ahora mismo inserta en un proceso de refuerzo de las relaciones birregionales con América Latina en su conjunto, de alguna manera tratando de dar por finalizada una etapa en muchos sentidos incomprensible de abandono a la región latinoamericana y de desinterés, en particular por todos los países, pero en particular por los centroamericanos. Y en este refuerzo de relaciones birregionales, que están probablemente un hito, un momento especialmente señalado, es en la cumbre UE-América Latina el pasado mes de julio, o la serie de actividades que, aprovechando la presidencia española del Consejo Europeo, pues se está llevando a cabo. Digamos, en ese marco de relaciones reforzadas confluyen intereses y valores que no necesariamente van alineados a la promoción de la democracia, al posicionamiento firme en la democracia. Por una parte, la Unión Europea está especialmente afectada en la actual coyuntura desde una perspectiva geoestratégica, por lo que algunos han llamado la autonomía estratégica, por tener una posición, una voz propia, para lo cual, evidentemente, a América Latina le sirve mucho, pero le sirven especialmente determinados países que son los que en los que confluyen intereses en este sentido más fuertes. Además, ese posicionamiento, esa autonomía estratégica va muy ligada también a otros intereses mucho más claros y contundentes de independencia energética, etcétera, y a elementos, esto daría para mucho análisis, pero a valores en torno a los que está marcando su posicionamiento a nivel global, que es el tema de la agenda verde y la agenda digital. Y para ello, asumiendo un papel activo como impulsor de esta agenda, fundamentalmente a través de inversiones y de relaciones comerciales. Es decir, poniendo el foco en la vertiente comercial y de inversiones, con un fuerte componente, y así se añade, de transiciones justas, enfatizando en lo justo. Eso sería para otro debate también, es decir, pero poniendo el foco, por tanto, en la vertiente comercial, en la vertiente de inversiones y no tanto en la vertiente más, podríamos decir, vinculada a estos otros elementos como los que se vinculan a la democracia. Instrumentos como el Global Gateway, que es su principal instrumento ahora mismo en relación a América Latina en su conjunto, aplica bien en contextos como los de América del Sur, donde se coinciden los mayores intereses en términos comerciales y en términos de inversiones, y donde, por decirlo así, cuenta con los mayores aliados sin que se vea interferido por una agenda compleja y que de alguna manera podemos calificar como una suerte de patata caliente, como es el tema de la democracia. En este contexto, la agenda de desarrollo, la agenda de la cooperación y la agenda de los derechos, no digo con ello que esté desaparecida, pero está en un nivel de prioridad mucho menor, y de alguna manera Centroamérica le sitúa en esa agenda y no tanto en la agenda que ahora mismo, a mi juicio, está priorizando Europa. Es decir, de alguna manera el tema centroamericano y la situación de la democracia le estorba, por decirlo de manera un poco burda, para el posicionamiento que está queriendo hacer Europa a nivel global. Un segundo elemento que me parece también relevante es el tema de su propia capacidad. Y aquí Alex insiste mucho en la importancia de los actores internacionales en Centroamérica, no lo dudo, pero también no podemos dejar de percibir cuál es la capacidad real que tiene Europa para realmente incidir y torcer la mano, si queremos decirlo así, algunos de estos procesos, ¿no? Evidentemente, para ello necesita, por una parte, aliados, y bueno, el multilateralismo podríamos decir que sigue en crisis, aunque haya algunos atisbos de acuerdos importantes. De nuevo, la posición respecto a Guatemala de conjunta Unión Europea, Estados Unidos y OEA,
pues bueno, nos permite pensar por lo menos en algún tipo de coordinación, de alianzas, pero le faltan muchos socios. Le faltan socios en América del Sur, le faltan socios en la región, y esto creo que es clave. Falta, si uno hace el análisis en contraste con lo que fueron los acuerdos de paz, pues ahora falta una Costa Rica realmente activa en esta materia, ¿no? Por tanto, podríamos decir que también hay una suerte de soledad y que hace que sea menos eficaz la posibilidad de actuar, de incidir realmente. Y luego tiene el otro gran problema en esta misma idea es interno. Es decir, es que la democracia está en crisis también en Europa, con otros grados, con otros totalmente distintos. No, tampoco nos da tiempo a entrar en ello. Pero la idea de democracia está en crisis en el mundo occidental. Tenemos sistemas con deterioros democráticos bien importantes dentro de Europa. Y además el tema de la democracia divide internamente dentro de los países europeos. Por tanto, es muy difícil generar consensos en torno a esto. Entonces, esto limita también las posibilidades de intervenir con eficacia en esta materia. Y el tercer elemento es el cómo intervenir o cómo denunciar, por decirlo así, o cómo tener un papel activo en los procesos de deterioro. La Unión Europea, digamos, ha hecho del tema de democracia y la acción exterior fundamentalmente focalizado en dos planos. Un plano más tecnocrático, si queremos decirlo así, vinculado a la gobernanza democrática, vinculado a la calidad de las instituciones, centrado en ámbitos como el Estado de Derecho, la idea de la seguridad, aunque aquí también mezclado con intereses en clave interna, pero también, digamos, en estas últimas décadas, la Unión Europea ha tenido un posicionamiento en relación a la democracia muy epidérmico y muy formal. Es decir, se siente cómoda en la vertiente electoral, en la vertiente más formal de la democracia, digamos, en lo que es más contundente en relación al apoyo a la consideración de qué es y qué no es democrático. No es, en ese sentido, para mí, no es casual esta intervención en el caso de Guatemala, porque la Unión Europea se siente más cómoda en el marco de esos procesos y de denuncias que tienen que ver con el proceso electoral. Se siente mucho más perdida, sin duda, en los procesos, digamos, de deriva autoritaria y dónde poner la línea roja, cuándo señalar realmente que ese proceso entra en procesos que son claramente, digamos, derivas autoritarias inasumibles desde la lógica de la democracia. Entonces, ahí es cuando entra la lógica política, que se ve claramente limitada por los elementos que señalaba anteriormente, y que lleva, por ejemplo, a que en un caso como el de Bukele, más allá de otro tipo de intereses, sobre todo, digamos, se vea claramente limitada para determinar cuándo es momento de asumir una posición dura como la que se puede asumir frente a otros casos como es bueno, con las diferencias que hay, obviamente, ¿no? Como puede ser el caso ya de Nicaragua, ¿no? Es decir, ahí creo que hay un elemento de finura política en ese marco que todavía no está claramente delimitada, más allá de que en algunos, como en el caso de El Salvador, la Unión Europea denuncie el mantenimiento del estado de excepción, pero sin entrar en otro tipo de posicionamientos más sofisticados, ¿no? Por tanto, y para terminar, el debate, digamos, el posicionamiento, la coyuntura actual y la agenda actual de acción exterior y de posicionamiento global de la Unión Europea casa mal, a mi juicio, con una posición firme en temas de democracia que se interpretan, y yo lo interpretaría como una suerte de estorbo, como una suerte de patata caliente en ese tipo de relación que quiere establecer o que está estableciendo América Latina es la Unión Europea con América Latina, en donde la América del Sur encaja mucho mejor
para estos elementos, más allá de otro tipo de análisis más preciso que tenga que ver por supuesto, con intereses comerciales y de inversión, como antes decía. Así que lo dejaría aquí, Alex. Muchas gracias, Marisa. Gracias por el tiempo y también por la honestidad intelectual, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? Ya están saliendo elementos importantes que no corresponden necesariamente a la narrativa que generalmente tenemos con respecto a Estados Unidos y Europa. Yo creo que de eso se trata estos ambientes académicos. Ahora le daríamos la palabra a Benedict Bull, que nos dará la visión de una parte de Europa importante en la historia de Centroamérica, por lo menos la Acuerdo de Paz, que es la historia, la posición de los países nórdicos. Así que, Benedict, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación y me sumo a Marisa, agradecer que ustedes piensan que tengo algo interesante bueno, poner en la mesa en esa discusión. También agradezco a los que han presentado antes. Son muy completas las presentaciones. Pero bueno, yo voy a tratar de hablar un poco de las visiones de los países nórdicos y es un poco complicado porque como en cambio, al contrario de lo que es la Unión Europea, los países nórdicos no contamos con una organización regional muy fuerte. Tenemos algo, pero es muy débil y además todos los países menos Noruega son miembros de la Unión Europea. Además, hemos tenido hasta hace muy poco diferentes orientaciones de seguridad. Finlandia y Suecia, ya, bueno, Finlandia ya está miembro de OTAN, Noruega ha sido desde su formación y Suecia lo va a hacer muy pronto. Entonces yo creo que podemos hablar de los países nórdicos no como una región política, más bien una región que tiene algo en común en cuanto a valores y historia, valores socialdemócratas y también de la democracia. Y entonces yo no creo que la democracia es tan controversial como lo está planteando Marisa, que a veces puede ser en algunos sentidos en la Unión Europea. No es que carecemos de amenazas contra la democracia aquí en los países nórdicos también, o de hecho estoy en España ahora, pero normalmente en los países nórdicos, pero que eso es parte de lo que nos une, es justamente la lucha por la democracia, derechos humanos y también por la igualdad. Em, pero el gran problema de hablar de las visiones nórdicas sobre la crisis en Centroamérica es que los países nórdicos ya se retiraron básicamente de la región, ya están presentes muy débilmente. Hay solamente una embajada sueca en Guatemala, todos los demás se cambiaron hacia México o hacia otros lados. Y el tema de Centroamérica es muy marginal en los países nórdicos. Yo creo que es difícil describirlo en otra manera, pero yo, siendo siempre optimista, yo creo que la situación actual geopolítica puede cambiar eso un poco. Y el punto de partida de mi presentación sería que los países nórdicos se han metido en América Central no por intereses fuertes económicos o otro, pero cuando habría algún tipo de esperanza de que podría cambiar para lo mejor. Eso es lo que ha faltado los últimos años, pero ha sido muy emocionante ver la respuesta de por lo menos en mi país, pero estoy también la presidenta de la Junta Directiva del Centro Nórdico de Estudios sobre América Latina, que está en Estocolmo, en Suecia, y tengo mucho contacto con mis colegas ahí y en Dinamarca, en otras partes, que de repente había mucho interés por Centroamérica, por Guatemala, cuando
cuando ganó las elecciones Arévalo. Todo el mundo sabía que eso no fue el fin de la historia y eso hemos discutido hoy, pero solamente, digamos, una semilla de esperanza generó nuevo interés por Guatemala y por Centroamérica. Está oscureciéndose un poco aquí. Yo voy a ver si puedo poner un poco más de luz. Lo siento. Mm. Pero yo creo que mirando entonces la historia del involucramiento de los países nórdicos en Centroamérica, empezó claramente con la lucha en los años 90, donde muchos grupos se solidarizó con diferentes grupos, bueno, movimientos y grupos en Centroamérica, en diferentes países. Eso marcó una generación. Y de hecho, es algo un poco interesante que el actual secretario general de OTAN, él dijo en una entrevista que él sabía más de los municipios y los departamentos de Nicaragua en algún momento de que la geografía de su propio país. Tan importante fue la lucha en Nicaragua, también en Guatemala, en Noruega, en menos medida en El Salvador, pero allí estaban más como los suecos y otros actores. Y siempre fue los valores de solidaridad y derechos humanos que estaban en el centro de la lucha. Luego viene el intermeso, lo que yo llamaría el intermeso liberal de los noventas, donde los países nórdicos seguían en los procesos de paz, seguían apoyando derechos humanos, democracia, pueblos originarios, entró en la agenda y mucho más. En el marco de que algunos han llamado la geopolítica de los débiles, que países pequeños necesitan trabajar para que haya un mundo más pacífico, un mundo mejor, no importa dónde sea. Igual y Centroamérica fue también en ese contexto una región de esperanza. Había muchos desafíos, pero había esperanza de que la democratización se llevara a cabo, que habría que mejorara. Pero luego hay como 20 años donde entran muchos otros temas en la agenda y terrorismo, crimen organizado, hubo la cierre de Sisi, que fue un punto de inflexión en Guatemala, que también impactó mucho en Noruega, porque Noruega había sido entre los que apoyaba su formación, etcétera. Y eso es cuando los países nórdicos básicamente se retiran de la región. Lo que yo creo que es diferente ahora son tres cosas. Un punto es algo que se ha sido mencionado por Marisa y también por Eric, es la nueva situación geopolítica y una lucha por la democracia global, lucha global por la democracia. Tiene mucho que ver con la rivalidad entre los Estados Unidos y China y la pugna global entre el grupo, como otras constelaciones, China, Rusia y varios otros países en el sur global. Y la lucha entre la democracia versus el autoritarismo ha sido en el enfoque. Eso creo que también puede generar más interés por parte de los países nórdicos por diferentes situaciones donde la democracia está en declive, como en Centroamérica. En los países nórdicos ya no hablamos de la geopolítica de los débiles, como si fuéramos neutrales o algo distinto de los grandes bloques. Ahora estamos plenamente parte de un bloque que es el Occidente y luchamos por los valores como la soberanía y la democracia, obviamente. Un gran reto en este contexto es
la debilidad de la democracia de nuestro aliado principal, que sigue siendo los Estados Unidos, como también menciona Eric. Y por lo menos durante el gobierno de Trump, sus acciones antidemocráticas. Pero yo creo que en Centroamérica ha vuelto un campo donde podemos colaborar con los Estados Unidos en la lucha contra el autoritarismo. Y entonces los países nórdicos de nuevo pueden posicionarse como algunos que pueden apoyar en algún sentido, por lo menos un poquito más allá de haciendo pronunciamiento en el X, el Twitter, que es en general lo que sucede ahora cuando haya algún tipo de situación antidemocrático en la región. Y el segundo punto es justamente el cambio climático y la transición verde. Y eso ya mencionó Marisa también. Es un tema, el cambio global, climático es un tema global, pero después de la invasión rusa en Ucrania, ha generado un cambio en la situación geopolítica por falta de energía, por falta de seguridad energética. Y yo creo que va a tener yo estoy, bueno, yo temo un poco todo este tema y también creo que abre algunas posibilidades. Mi temor tiene que ver con el hecho de que los países en Europa, también China, también otros, van a venir y buscar recursos para asegurar su propia transición verde, pero yo creo que al final también tienen que meterse en otros temas, incluyendo lo de la democracia. Y el tercer tema es claramente la violencia y la migración. Son igualmente temas que juntan a todo el mundo. Ahora Suecia está bajo amenazas que para mí parece un poco lo que se han vivido en Centroamérica por muchos años, y mi gran temor es que algún actor va a querer que impulsen el modelo Bukele, inclusive en Suecia, pero yo creo que para los países nórdicos siguen en su agenda liberal, diría yo. Siempre hay una inclinación hacia buscar soluciones negociadas, hacia acercar problemas de violencia y migración por la vía democrática y la vía de diálogo. Y entonces yo creo que va a abrir posibilidades y de que vuelva a involucrarse. Yo creo que entonces hay posibilidades. Yo creo que la perspectiva nórdica de lo que sucede en Centroamérica siempre van a luchar por la democracia. El problema principal es que el tema de Centroamérica es bastante marginal y que se necesita algún tipo de esperanza, algunos actores con quienes trabajar para que se vuelva a meter fuertemente en Centroamérica. Bueno, yo creo que voy a terminar aquí. Yo tengo que advertir que necesito salir de la reunión en 10 minutos cuando estaba programada de que esta sesión iba a concluir, pero voy a estar por 10 minutos más por lo menos. No, muchas gracias, Benedict. Efectivamente estamos sobre el tiempo. Vamos a dar la palabra a Carlos acá y vamos a pasar rápidamente a la fase de conclusiones. No voy a, discúlpeme, pero va a ser, seguramente tendremos unas preguntas rápidas, pero trataremos de salir, no quitar mucho más tiempo del que ya tenemos programado. Así que, por favor, Carlos Escante, para darnos una visión un poco al revés, ¿no? De cómo desde Centroamérica, los actores centroamericanos, los países están comportándose a nivel internacional. Muchas gracias, Alex.
prometo dos cosas. Primero, ser puntualísimo y después salir rápido, porque ya a estas alturas supongo que todos estamos cansados y hemos recibido mucha información hoy. ¿Qué es lo que se me ha pedido? Un poco, Alberto me pidió que les describiera qué hemos estado investigando para el informe Estado de la Región sobre posicionamientos de actores centroamericanos frente al complejo contexto internacional que estamos experimentando. Una primera aclaración, aquí cuando estamos hablando de actores, básicamente estamos hablando de gobiernos, porque como hemos visto, pues hay una diversidad de actores en la política exterior, en la política internacional. Entonces aquí cuando hablamos de actores, en muchos casos nos estamos refiriendo justamente a aquellos gobiernos que han sido acusados con toda la razón de autoritarios y también de débiles o bien un poco distópicos en materia internacional. Para estudiar la política exterior de estos actores uno puede irse a dos caminos. Puede analizar su discurso o puede analizar acciones materiales. El discurso es básicamente un elemento central porque es como el actor se presenta al mundo, establece sus posiciones, y los actos materiales son los elementos más concretos de ese actuar, que van desde acciones de carácter económico hasta acciones de uso de la fuerza. En esta ocasión, en el avance que tenemos, hemos datado muy bien, creo yo, la parte discursiva a través de dos herramientas. Uno es la recopilación de 10 años de discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, que por su relevancia e importancia permite ir descubriendo ciertas visiones, ciertas formas identitarias o ciertas formas de presentar la identidad de esos actores, y las otras son la línea de votación de actores centroamericanos y de actores vinculados con la región, que ahí lanzo el comercial. Hemos logrado ya llevarla a 1989, es decir, tenemos todas las líneas de votación en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1989 hasta 2023. Estamos hablando de casi 40 años de votaciones. Eso gracias al Estado de la Nación, al Estado de la región, que han puesto los fondos, hemos podido hacer eso, que creo que es una herramienta muy útil para investigaciones posteriores. Dicho lo anterior, ¿qué hemos ido encontrando en esta fuente? En primer lugar, en la parte discursiva, como todo proceso, como todo discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, hay una característica central, que todos esos discursos tienen un rol identitario. Es decir, el actor político se presenta a la comunidad internacional y dice: yo soy así. Yo soy bueno, yo tengo una historia bondadosa, o soy una víctima de los actores violentos internacionales. Y ahí vamos a encontrar la primera gran divergencia, que es que hay identidades construidas a través de la visión de gobierno. Pongo el ejemplo, por supuesto, de Bukele. Si ustedes ven los 3, 4 discursos de Bukele en Asamblea General 3, es un discurso construido a través de la personalidad de él y el futuro salvadoreño a través de él. No es una visión de Estado, es una visión de gobierno. Pero también encontramos visiones de gobierno, el caso de Belice, que es muy interesante y poco estudiado, y el caso de Costa Rica, que son visiones a través de una noción de Estado. Este Estado es así, tiene raíces de esta manera. ¿Okay? En esas visiones identitarias hay desde las visiones compuestas por futuro, o sea, lo que vamos a hacer en el futuro, hasta del pasado, que hemos sido en el pasado, y por supuesto tenemos acercamientos a partir del establecimiento de discursos contrastantes contra el bloque atlantista, básicamente Nicaragua, hasta cierto punto la Honduras de Xiomara Castro. Hay otra característica en estas líneas discursivas que a mí me parece sumamente interesante, que es la enorme variabilidad, es decir, son discursos que entre sí no se parecen. Pensar en algo como la integración centroamericana en el plano global, eso no existe. Cada estado, cada actor
tiene una visión diferente de cómo puede presentarse a esa comunidad internacional y dista mucho de ser somos Centroamérica. Más bien hay una enorme individualidad en esa presentación. Esa es la constante, esa diversidad entre los actores. Pero hay otra enorme inconstancia, que es el contenido de los discursos para cada actor. Es decir, salvo casos muy concretos, Belice, Costa Rica, ni siquiera Panamá, hay una enorme inconstancia de los temas. Es decir, los actores cambian constantemente de tema, cambian constantemente de foco, cambian constantemente de interés, salvo casos muy concretos, por ejemplo, de constancia en el tiempo. El conflicto Guatemala-Belice, que en los discursos de ambos estados aparece constantemente, más por una situación puntual, claramente importante para la política exterior de ambos, pero esa no es la norma. La norma es que algunos estados tienen una visión de hablar del Medio Oriente, otros estados no. Algunos estados les gusta hablar de ciertos conflictos internacionales, otros estados prefieren un silencio absoluto en la materia, de forma tal que esa presentación al mundo es bastante diversa. Es decir, toda la diversidad centroamericana en términos de política exterior creo que está marcada en esa forma de presentarse. En cuanto a las líneas de votación, aquí por un elemento muy puntual que es la guerra en Ucrania, hicimos un repaso, o estábamos haciendo un repaso desde la intervención rusa del 2014, que se saldó con la toma de Crimea. Y ahí sí hemos visto interesantes cambios e interesantes continuidades. Nada más les dejo ver una continuidad. El Salvador, con Sánchez Serén, votaba abstención, con Bukele vota abstención. Entonces, no siempre el cambio de gobierno implica un cambio brutal de la línea de votación. Creo que eso es relevante. Es decir, las líneas de votación nos reflejan también la cercanía con actores principales de las relaciones internacionales. La base tiene una característica: compara el voto de cada país centroamericano con los Estados Unidos, China, Rusia, Japón y 3 socios europeos. Entonces nos permite ver líneas similares. Y ahí es donde en el caso ucraniano se ven elementos muy interesantes. En primer lugar, la pérdida de capacidad de los Estados Unidos de mover a todos los actores centroamericanos a votar con los Estados Unidos. Es decir, por elementos que creo que Eric ha resumido muy bien, que creo yo que es central, que es la migración, la capacidad que tenían los Estados Unidos, y eso usted lo puede ver históricamente en las líneas de votación, cómo compaginaban y cómo han ido separándose, es un elemento central. A mí me parece que los Estados Unidos, cuando convierte la migración en un elemento central de su política interna, debilita su capacidad de influencia en Centroamérica directamente, y eso creo que se puede ver a través de las líneas de votación. Creo que el caso ucraniano nos va a dejar un elemento muy interesante en esto, y estoy realmente ansioso, créanme que sí, por ver cómo opera el nuevo gobierno en Guatemala, si es que llega. Porque en ese caso podríamos tener la paradoja de tener muy cercano en el caso ucraniano a Costa Rica, por supuesto, que ha visto en la administración Biden y en acercarse mucho a la administración Biden un elemento central para mejorar sus relaciones con los Estados Unidos y sacar mucha cooperación de los Estados Unidos, a República Dominicana y a Panamá frente a otro bloque que vota completamente distinto en el caso ucraniano, pero que tiene sobre los Estados Unidos una as bajo la manga, que es precisamente la migración. Y eso no deja de ser horrible, ¿verdad? Que a través de un elemento que es tan
tan duro para los países centroamericanos, que es ser países expulsores, eso nos gane un espacio frente al hegemón regional tradicional. Paradojas de la vida. Por último, ¿qué estamos intentando confirmar? En primer lugar, creo que confirmamos la variabilidad, que en el tema internacional no existe un bloque Centroamérica-República Dominicana, creo que eso lo terminamos de confirmar, que en esa selva internacional cada quien se defiende a como puede y como debe. Una idea de llegar a planteamientos conjuntos, creo que no, ni siquiera en el norte de Centroamérica, que en algún momento incluso los Estados Unidos los quiso tratar en un solo bloque, ¿verdad? Creando la lógica del Triángulo Norte, creo que eso no es factible. Habría que ver si en el sur, si en el caso Costa Rica, República Dominicana, Panamá, eso sería más factible. Tampoco lo creo por los problemas comerciales que hay entre los tres países bastante duros. En segundo lugar, creo que habría que plantear, al menos a modo de hipótesis al final, que el peso de los líderes sigue siendo el factor central en la determinación del discurso y de las líneas de votación en Centroamérica. Es decir, cuando estamos ante servicios exteriores muy débiles, ministerios de relaciones muy débiles, institucionalidades muy débiles, el factor líder político te cambia todo el panorama. Y eso es muy interesante en términos de cómo se relacionan los actores internacionales con nosotros. Yo creo que al final del día ellos entienden que aquí hay que hablar con el que manda en su momento, o quien rodea al que manda. Y esa es la forma de negociar. ¿Por qué va a cambiar de acuerdo con esto? Y en tercer lugar, un poco con menos fuerza, porque la data no da para tanto, entender que Centroamérica, los estados centroamericanos, frente a este contexto internacional de competencia estratégica entre China y los Estados Unidos, han encontrado en China y en la migración elementos muy importantes para ampliar su capacidad, su margen de acción frente a los Estados Unidos, para bien o para mal. Esta relación con los Estados Unidos creo que Eric lo planteó muy bien, pero yo nada más termino diciendo en esto de influencia que con los Estados Unidos Centroamérica siempre tiene un problema, o cualquiera que se acerque a los Estados Unidos tiene un problema. Es malo estar completamente olvidado en los Estados Unidos, muy malo estar fuera de las discusiones importantes en Washington, pero yo no sé si será peor estar muy cercano a esas discusiones. Y con eso termino, creo que cumpliendo mis 2 promesas de campaña. Muchas gracias. Carlos, te agradecemos mucho porque en realidad estamos sobre el tiempo, discúlpenos, pero por respeto al público hay un montón de preguntas y además dirigidas para algunos de los que están online, pero yo les he agrupado en 3 grandes temas. Las preguntas son, uno, respecto a, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, es cómo juega China, cómo juega China en Centroamérica desde la perspectiva de Europa y Estados Unidos. Hay preguntas distintas, pero el peso de China en Centroamérica desde fuera. Creo que es un tema que, por favor, si ustedes pueden abordarlo. El otro tema, que era natural, tiene que ver, eso para Marisa, pero también para Eric, tiene que ver con qué pasa en la valoración con respecto a las sanciones económicas hacia Centroamérica. ¿No? Ahí hay una gran discusión, tanto fuera como adentro. ¿Qué pasa si Estados Unidos o la Unión Europea da un paso adicional y ya se mete en serio a poner sanciones económicas? Este ha sido un tema complicadísimo y están pidiendo que ustedes se pronuncien al respecto. Y el tercero tiene que ver con El Salvador y con migración. Con lo que decía Benedict, más bien, es decir, El Salvador, alguien me decía hace poco, o sea, antes exportábamos café, luego estamos exportando gente y ahora estamos importando para muchos autoritarismos. Es decir, en ese sentido las preguntas que vienen acá son ¿hasta dónde en Estados Unidos, en Europa,
hay cierta influencia, ¿no?, o cierta moda de los autoritarismos centroamericanos. Por favor, 2 minutos para cada uno, incluyendo a Carlos, y con eso finalizaríamos. Quizás por el orden. Eric, si comenzás. Sí, muchas gracias y gracias de nuevo a los otros panelistas que aprendí mucho de sus intervenciones. Sobre la cuestión del peso de China, de nuevo yo subrayaría que hay una pluralidad de perspectivas aún dentro del Estado, ¿no? Una línea, una corriente de narrativa es que China se asocia con Centroamérica en una forma que perjudica a los intereses auténticos de Centroamérica, sea a través de endeudamientos excesivos, sea a través de proyectos de infraestructura que no tienen controles en términos de transparencia o de calidad de construcción, o que no tienen oportunidades para empleo local. O sea, hay toda una narrativa de ese índole que uno puede encontrar revisando sencillamente las declaraciones oficiales, por ejemplo, del Departamento de Estado. Luego hay en el ámbito de seguridad-defensa, creo que vale la pena mirar la retórica, la narrativa, hasta los transcritos se puede revisar, que vienen del Southcom, que es, digamos, la central militar de Estados Unidos con respecto a la región. Enfatizan el peligro estratégico de China, peligro para la región y para Estados Unidos en términos de su creciente ocupación de espacio que permite actividades de inteligencia, que permite actividades de surveillance, no sé cómo decir esto en español. Entonces, hay un lado que enfatiza lo económico, los supuestos aspectos negativos del involucramiento económico de China. Hay otro lado que enfatiza lo de la seguridad, y hay una narrativa que yo creo que es problemática porque no creo que es enteramente correcta, de que asociándose con China no va a haber ningunos beneficios, y el hecho es que eso es ignorar algunos flujos que son auténticamente importantes. Esa supuesta cooperación no reembolsable no es trivial. Sobre las sanciones, esto tiene que ver con la cuestión que mencionó Marisa, de qué capacidad de incidencia tienen los actores externos. Yo creo que Estados Unidos, la respuesta que tiene a casi todo es sancionar. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, no tiene impactos en el comportamiento. Yo pensando en el caso Centroamérica, yo sospecho que ya cuando se han introducido sanciones no tienen impacto. Cuando tienen impacto es cuando todavía no se han dado. O sea, cuando hay amenaza de sanción, eso puede alterar el comportamiento de actores concretos. Cuando ya han sido sancionados, ya pierden el incentivo para cambiar el comportamiento. Eso es nada más una hipótesis, pero creo que, por ejemplo, intentando entender por qué es que Estados Unidos quizás sí ha tenido alguna influencia en Guatemala con respecto a la importancia de respetar los resultados electorales. En parte puede ser por amenazar a sanciones a personas para incentivarlas a satisfacerse, a no resistir, digamos, los intentos de revertir los resultados electorales. Ahí lo dejo. Gracias. Marisa, por favor, Sí, adelante. bueno, muy rápido. Bueno, en los dos primeros temas. Bueno, el tema de China yo creo que Eric lo ha planteado mucho mejor, pero yo creo que desde la perspectiva europea el tema de la autonomía estratégica pasa precisamente por no entrar en el juego
de bipolar Estados Unidos-China. Y es precisamente ese intento, digamos, de tener una voz propia más allá de ese posicionamiento, que en el caso que Centroamérica, desde esa perspectiva, sí es un escenario interesante para que Europa, digamos, proyecte una visión, una posición propia al margen de las otras potencias, ¿no? Esto tiene que ver también con el tema de las sanciones, y coincido con lo que decía Eric a propósito de la capacidad, la relevancia que tienen, que dependen del peso de los actores en todos los planos, pero sobre todo en el plano comercial o en el plano de relaciones, etcétera. Entonces ahí, en contextos de fuerte dependencia, como fue la del pasado respecto a Estados Unidos, pues es mucho más, puede ser mucho más contundente, pero en contextos actuales en que está mucho más diversificado, pues creo que pierde potencia, más allá de que en el caso europeo, además, este tema no hay consensos suficientes para avanzar en esta materia. Y voy a la tercera pregunta o comentario, que es el tema de la exportación del modelo Bukele, ¿no? Para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, yo creo yo insertaría el caso Bukele dentro de la proyección que está teniendo en América Latina y en el ámbito y en todo lo que se refiere a posiciones que desde aquí se vinculan mucho a la extrema derecha. Es verdad que en el caso nos decía Amparo, que no, creo que era Amparo, que no podemos insertarlo o marcarlo en términos de izquierda-derecha, pero que coincide bastante en las posiciones que está teniendo Bukele en relación a temas de Estado de Derecho, de seguridad, discurso, todo lo que ya nos ha explicado estupendamente, con las posiciones de la extrema derecha, y que en el caso español además se conecta mucho con las posiciones de extrema derecha de América Latina, es decir, y no es casual porque son proyectos, estrategias marcadas en esa dirección, ¿no? La Fundación Disenso del Grupo Vox en España está muy conectada con grupos en América Latina, y en ese contexto Bukele sí es un modelo. Otra cosa es que haya una influencia más directa en el contexto europeo, por cuanto, como decía también Benedict, pues Centroamérica todavía no es una región central como para generar un modelo, una referencia, pero aún así es interesante que en el caso, por ejemplo, en el caso español, una se sorprende porque gente en zonas, yo qué sé, en zonas rurales, me pasó hace poco, que pensaría que no saben ni dónde está El Salvador en términos del discurso que se estaba manejando, y conocían perfectamente el caso Bukele. Es decir, que efectivamente está teniendo una peligrosa capacidad de constituirse en un modelo que además de engañosa es peligrosa, y sobre todo engañosa porque probablemente todo este supuesto éxito, pues veremos qué pasa en términos simplemente de donde sitúa el éxito, que es en el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo creo que como tal directamente no tanto, pero en el marco de todas las opciones digamos, antidemocráticas, antidemocracia liberal y extrema derecha, pues sí es un referente preocupante, sin duda. Y lo dejaría aquí. Muchas gracias, Marisa. No sé, Benedict, si seguís. No, se fue. Ya se fue, ok. Bueno, Carlos, finalizamos acá contigo, tus reacciones. Muchas gracias. Quizá me centraría un poco en el caso China. La Escuela Danesa de Seguridad establece dos tipos de amenazas: las amenazas reales y las amenazas percibidas. Hay momentos en que una amenaza no es real, pero si usted la percibe como tal, se comporta como tal. Me parece que en el caso de China y los Estados Unidos en Centroamérica estamos ante ese caso. Nada más ayer el Instituto Elcano, antier, sacó un informe muy interesante del peso de China en materia de seguridad en la región, en materia de inversión en la región e incluso en materia comercial en la región. Y lo cierto del caso es que el peso de China todavía es muy pequeño frente al peso de las inversiones europeas
y de la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, China realmente, en el caso centroamericano, desde el punto de vista operativo, no parece tan amenazante en los números como se percibe desde las estructuras de seguridad de los Estados Unidos. Y eso es al final lo que va a tener peso, cómo perciben los Estados Unidos la presencia de China en la región, con cuánta peligrosidad la ven. Lo cierto del caso es que en términos de desarrollo tecnológico sí la ven con mucha peligrosidad, y para muestra un montón, Costa Rica los Estados Unidos le brindan a Costa Rica la posibilidad de convertirse en un productor de microchips, siempre y cuando excluya a las empresas chinas de esa producción o de ese manejo de 5G. Entonces, claramente está muy evidenciado esa percepción de inseguridad frente a China en Centroamérica, aunque en la realidad podamos debatir que sea tan amenazadora. Bueno, ha sido una mañana larga. Había una parte que iba a hablar de conclusiones de 15 minutos, obviamente no lo voy a hacer. Solo quiero rescatar dos cosas. Uno, creo que sale creo que estamos contentos de Estado de la Nación y nosotros por el evento, creo que ha sido de nivel, se han dicho muchas cosas importantes, pero lo más importante es el seguimiento. Yo solo quiero rescatar 3 temas que me parece que vamos a continuar trabajándolo. Uno es entender la génesis de esta crisis. Claramente las intervenciones del primer panel y también del segundo apuntan a que esta crisis necesitamos hacer un esfuerzo intelectual y académico por entender por qué llegamos acá, ¿no? Y ya salieron matices, ¿no? Para algunos ya la democracia ya estaba en crisis antes, para otros no había democracia antes, y por lo tanto ahora esto como que es un corolario. Yo creo que ese tema de rascar el pasado, de entender el pasado para entender el presente es clave. Es clave porque además ahí vamos a ver las diferencias entre los países. Y aquí la historia cuenta, ¿no? Esta es una región pequeña, pero la dinámica política del país es muy particular y tenemos que entenderla para comprender, para buscar salida. El segundo tema está vinculado y es la dimensión regional. Yo estoy muy contento porque salió ese tema, es una de las bases de Iniciativa Centroamérica, ¿no? Ver a la región en su conjunto. Y partimos de una hipótesis. Cuando se están cerrando todos los espacios en los países, lo discutíamos hace un año era, bueno, cuando lo nacional se cierra, históricamente en Centroamérica lo regional comienza a tomar fuerza. Ocurrió en los 80, cuando la región estaba en guerra, los países estaban complicados, la dimensión regional comenzó a tener importancia estratégica. Costa Rica, por supuesto, se convirtió en un actor clave. Pues ahora creo yo que está sucediendo lo mismo, pero hacia el futuro, por lo que aquí hemos visto, eso no hay que verlo en términos positivos, como decía Humansor en este caso, ¿no? Cómo la dimensión regional puede contribuir a resolver la dimensión nacional, y ahí el tema de los actores que surgió es absolutamente fundamental. O sea, cómo, y aquí lo amarro con la última, es claramente las intervenciones de este último panel, es claro que la influencia internacional en Centroamérica ahora es menor que en el pasado. Para algunos para bien, para otros como mal. Más allá de eso, es claro que hoy sí se pone de relieve y la importancia de que la solución de la crisis centroamericana hay que buscarla en Centroamérica y desde Centroamérica. Y esto pasa por un tema de los actores, ¿no? El tema de los actores, ya se ha dicho, bueno, la comunidad internacional va a comenzar a actuar cuando la pregunta es ¿con quién actuamos? ¿A quién fortalecemos? ¿Cómo apoyamos? Y en ese sentido, este tema de los actores centroamericanos, prepararlos, formarlos, estar listos para, como cuando decía Manuel, esto puede cambiar en algún momento. El tema es estar preparados cuando surja la oportunidad. Y ahí creo yo que tenemos que hacer una reflexión crítica, porque me temo que en muchos de los países los actores, por distintas razones, necesitan mucho más fortalecimiento, más apoyo, y además hay que ubicarlos además. Entonces, creo yo que con solo estos 3 temas, para no mencionar otros, creo que tenemos una agenda de trabajo, de investigación, de reflexión, que la seguiremos sin duda implementando desde Iniciativa Centroamérica, pero también desde los socios y en este caso el Estado de la Nación. No me queda más que
agradecerles a los que están todavía online, a los que están todavía en sala, por haber aguantado esta jornada que ha sido importante, larga, pero creo yo que valiosa y con suficientes riqueza como para seguir avanzando. Así que muchas gracias a todos y todas, que tengan una buena tarde y ojalá que podamos seguir viéndonos pronto en este tipo de debates. Gracias, don Alexander. Y bueno, nada más, igual repetir el agradecimiento a todos y todas quienes nos acompañaron acá presencialmente, a quienes nos siguieron por medio de Facebook y por medio de la plataforma Zoom. Que tengan buen día.